Y bien, como decíamos, pues ganó Sebastián Piñera en Chile en un final relativamente ajustado. Regresa la centro derecha o la derecha, digamos, al poder después de muchos años. Y de alguna manera esto es un cambio importante que vamos a analizar ahora con Francisco Tudela. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, ¿por qué ganó Piñera? En buena cuenta, porque Michelle Bachelet se ha ido con una popularidad muy alta, ¿no? Y es de todos modos asombroso que después de tantos años de gobierno la Concertación siga teniendo una popularidad, o por lo menos la presidenta, ¿no? Bachelet, importante, y sin embargo, Frei no pudo ganar. Claro, Frei un mal candidato, pero ¿qué más se puede decir acerca de por qué ganó? Claro, yo creo que más allá de decir si Frei fue un candidato adecuado para esta elección, lo que es importante, primero hemos visto la encuesta nacional, la nuestra, y entonces tenemos nueve candidatos, y falta todavía un poco más de un año para la elección. Allá son 2 candidatos. Claro. Bueno, eran 4, ¿no? Eran 4. Pero sí, pero son agrupaciones de partidos, claro, coaliciones, que a fin de cuentas dan como resultado un sistema bipartidista. Y entonces la razón por la cual un gobierno con tan alta popularidad no logra hacer elegir a su candidato no es en esta circunstancia el que se ofrezca un modelo político alternativo. O sea, Sebastián Piñera no está ofreciendo a los chilenos salir del sistema político que la Concertación ha manejado durante 20 años. ¿Por qué? Porque la Concertación a su vez ha heredado ese modelo, digamos, socioeconómico de la década del 80. Y eso no lo ha variado. La Constitución sí la ha variado. Es muy interesante porque así es como se construyen los consensos, no cambiando constituciones, sino la Constitución del 78 finalmente fue modificada el 11 de septiembre del 80, y las enmiendas son del 89, del 91, del 97, del 99, del 2000, del 2003 y del 2005. De tal manera que es un sistema político vivo que se va transformando desde el interior en base a consensos. Pero lo que ha sucedido esta vez es que 20 años era mucho. No. Y es por eso que intelectuales de izquierda, socialdemócratas que apoyaban siempre a la Concertación, esta vez apoyaron a Piñera, como es el caso de Jorge Edwards. ¿Por qué? Porque 25 años hubiera sido un cuarto de siglo. Y para un partido que ya lleva 20 años en el poder, con algunos escándalos, pocos es cierto, pero algunos escándalos, digamos, de mal manejo de fondos, 25 años hubiera sido un peligro muy grande, de tal manera que es una acción de responsabilidad colectiva salvar a la democracia chilena de convertirse en un sistema como era antiguamente el PRI en México. Esto es un partido enquistado que practica la exclusión competitiva, esto es que destruye a los que no están dentro de su esfera para quedarse con el poder indefinidamente. En el caso de Chile, esta elección ha sido una elección además generacional, con eso termino este punto, porque los que nacieron el año del no, el año en el cual el general Pinochet fue al referéndum y lo perdió y se retiró del poder, la gente que nació ese año tiene hoy 20 años y forman una parte sustancial de la pirámide de electores. Entonces hay 2 factores. Un primer factor que es que hay gente que ha crecido bajo los gobiernos de la Concertación, pero sin los antecedentes que pusieron a la Concertación en el poder. Eso no está en sus mentes porque no habían nacido. Claro. Y entonces, naturalmente, lo que ellos ven es 4 gobiernos, ¿no? De Aylwin, de Frei, de Lagos y finalmente de Bachelet, y naturalmente un aumento de la densidad de los partidos de la Concertación en toda la estructura del Estado. Y eso los asusta. Y también asusta esto a un sector de la Concertación. Y ese sector de la Concertación termina votando por Piñera. La elección se ha ganado por una diferencia de 3%. En el caso de Chile es un buen margen.
porque las elecciones son, la anterior fue por 30.000 votos. Sí, pues por menos de 1%. Siempre es por 0,5, 1%, no son elecciones con amplios márgenes en el cual el ganador va muy adelante, son márgenes muy muy pequeños. 3% fue tan contundente que Frey y Michelle Bachelet llamaron inmediatamente a Sebastián Piñera a felicitarlo, o sea, no había dudas. Y luego también el sentido de fair play, el sentido de ser buen deportista en el proceso político, o sea, no se les hubiera pasado por la mente gritar que hubo fraude en alguna provincia o cosas por el estilo para tratar de invalidar las elecciones, ¿no? Claro. No, sí, ese realmente envidiable el nivel de civilización, de avance democrático, institucional que hay en Chile, ¿no? Pero decías tú precisamente, y tiene que ver con eso, al principio, que hay esta suerte de cuasi bipartidismo. Es un bipartidismo, pues, ¿no es cierto? Casi. Son dos coaliciones. Son dos coaliciones, ¿no es cierto? Pero ya en esta elección, la coalición de la Concertación se rompió y Enrique Solminami era precisamente un ex... como se rompió la Alianza por Chile en la elección anterior, lo que llevó a la derrota de Piñera. De acuerdo. Se separó Lavín y Piñera en la elección anterior, claro, que fue lo que permitió la victoria de Bachelet. Estas cosas ocurren, pero no hay una proliferación de candidatos, claro, no hay una atomización del espectro político. Bueno, eso tiene que ver con el sistema electoral también, ¿no? El sistema binominal, sí, que ayuda ayuda enormemente. Yo creo que el sistema electoral, que aparentemente es una cosa técnica y neutral, en realidad es determinante para la estabilidad política de un país. Porque la atomización de la representación es la atomización de la decisión política. Y entonces, naturalmente, una cosa es construir consensos en un estado en el cual hay dos coaliciones, y otra cosa es construir consensos donde hay, pues, 7 partidos. Claro. De todos modos, hay quienes opinan que la Concertación podría estar descomponiéndose, iniciando un proceso de separación. Bueno, es inevitable, la política son ciclos, pero en este caso la Concertación evidentemente va a tener que hacer una introspección de cuáles son las razones. Las razones son obvias, creo yo, son básicamente 20 años, esa es la razón de fondo. 20 años y que los chilenos no quieren un PRI en México. Pero la Concertación, analizando todo esto, va a tener que reciclarse y presentarse bajo una nueva luz, con unas vestimentas políticas nuevas, para ser atractivos nuevamente al electorado y no un partido que ha estado en el gobierno 20 años. Para eso tienen que esperar el periodo presidencial. Pero tiene que haber la voluntad de mantenerse como alianza, ¿no? Porque de repente la Democracia Cristiana o el Partido Socialista deciden... Yo creo que eso... romper el matrimonio, digamos. Que es improbable, dada la dinámica de la política chilena. Y si lo hicieran, sería porque alguna de las partes cree que tiene la capacidad de liderar al todo de una manera diferente, digamos. Otro podría querer liderar. Pero eso lo encuentro muy difícil. Tenemos que ir a una breve pausa y regresamos con Francisco Tudela.